bendiga, mis amados. Amén. Damos gracias al Señor, que hay un remanente siempre fiel al Señor. Está en esta noche aquí en su casa. Yo les invito a aprovechar que están en pie para que podamos abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 20 y vamos a leer algunos pasajes ahí, del 11 al 15, por favor. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Al que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor y tu misericordia. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, a mi propia vida, Señor. Sabes que con temor y temblor estoy aquí en pie. Entiendo que es un tema, Señor, que necesita ser recordado, que necesita ser conscientemente aprendido y que necesita sobre todo tenerse presente constantemente en nuestras vidas. El mundo nos ha enseñado a vivir como si no tuviéramos que dar cuenta a nadie, pero tu palabra nos enseña, Señor, que habrá un juicio y que en esta hora, Padre, pongamos nuestra mente y nuestros corazones dispuestos a aprender esta doctrina tan fundamental como es el día del juicio final. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, amados. Y voy a ser honesta con ustedes. Anteriormente nunca he dado el tema del juicio final. Lo he estudiado para mí, lo he llevado en el curso cuando he estudiado Apocalipsis en el instituto, pero casi poco me ha gustado hablar a mí del juicio final. Siempre he preferido hablar de la obra y de la misericordia de Dios que nos ha hecho para que podamos ser salvados. Sin embargo, por la responsabilidad que tenemos de aprender consistentemente toda la doctrina. Me parece importante la lectura que trajo el hermano, ¿verdad?, en esta noche, nuestro hermano Mauricio, en 2 Tesalonicenses, si no me equivoco, donde él cita, ¿no?, que estos puntos doctrinales, que los puntos doctrinales que tenemos que aprender deben ser aprendidos de una manera que podamos tenerlos siempre presentes, ¿no? Y no, dice aquí, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Él leyó 2 Tesalonicenses capítulo 2 y le dije, bueno, Señor, gracias, ¿no? Porque lo he estado estudiando desde ya hace varios días el tema, porque hay posturas teológicas que, sinceramente, cuando yo no tengo definida una postura propia, personal, prefiero no comunicar a la iglesia ni transferir a la iglesia solo como teorías, ¿no?, sino que me gusta dar cosas que ya en mí son una convicción, una revelación. Entonces, he estado, como ustedes comprenderán, en esa lucha interna de dar claramente como yo lo entiendo, que será el día del juicio final y como la palabra de Dios me ha revelado, me ha hecho entender que será. Pero aún así uno tiene cierto temor porque las personas que sostienen diferentes posturas teológicas son hombres de Dios también y tienen pues años de estudio, investigaciones en los originales, investigaciones en el griego, en el hebreo, y se han tomado su tiempo en escribir hasta libros, ¿no?, para sustentar sus ideas. Entonces siempre hay que tomarlo con mucho temor y temblor y no decir esta es la correcta o esta es la incorrecta desde mi punto de vista, porque no tengo, como les puedo decir, todo el
conocimiento suficiente para decir esto es así y estas posturas están equivocadas. Así es que yo les voy a trabajar desde la posición que tiene nuestra iglesia. Amén. Entonces, ya el pastor ha explicado el milenio. Por esa razón, de repente ustedes dijeron, uy, ¿qué pasa con la hermana? No, yo le digo, tú eres el pastor, esas son posiciones doctrinales que tú conoces y manejas mejor, así es que enséñale. Entonces, una vez que ya sabemos del milenio, ya hemos aprendido el milenio, acá claramente nos habla de un día del juicio final, ¿no? Entonces, no se olviden lo que dice Tesalonicenses. Así que, hermanos, estén firmes y retengan, ¿qué cosa? ¿Qué cosa deben de retener? La doctrina. ¿Qué es doctrina? Es el conjunto de enseñanzas, es el conjunto de fundamentos que sostienen tu fe, es el conjunto de convicciones que te hacen a ti un hijo de Dios y sabes lo que has creído porque están sustentadas en la palabra de Dios. No es filosofía de hombres, no es ideología humana, es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo se hace doctrina? Cuando se vuelve en ti un fundamento sólido sustentado en la palabra. Es una enseñanza de la Biblia y yo me mantengo en ella. Amén. Dice que habéis aprendido, sea por la palabra o por las cartas, ¿no? Las cartas paulinas que él mandaba, en las cuales Dios le había mostrado, le había enseñado a los apóstoles, que son los últimos que tienen autoridad apostólica, para dejarnos a nosotros las revelaciones de una manera más comprensible. Porque tenemos que entender que cuando vemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, no son libros aislados. No es que el Antiguo Testamento fue para los judíos y el Nuevo Testamento para nosotros los cristianos gentiles que nos hemos vuelto creyentes. No, esto es una unidad. El Antiguo Testamento es donde Dios nos sostiene cómo Él fue escogiendo un pueblo, una nación, y cómo Dios nos habló de muchas formas y de muchas maneras, pero que en estos postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo. Y todo lo que el Hijo ha hecho lo tiene el Nuevo Testamento. ¿Y quiénes son los escritores del Nuevo Testamento? Los apóstoles. Amén. Entonces, hermanos, la doctrina es el conjunto de ambos libros. Y vamos a ver ahora también que cuando Dios nos habla, ¿verdad?, del juicio final, nos habla también del castigo eterno. Y yo creo que pequé de arrogancia pensar que podía tocar los dos puntos en una sola noche, pero prefiero tocar un punto este martes y el castigo eterno la próxima semana, y ahí hablaremos del infierno, y esta noche hablaremos del juicio final. Amén. Y que no es algo que algunos dicen, es algo que está en la palabra. El problema que hay con las diferentes teorías es que unos dicen que no hay milenio, ¿no? Y que viene el juicio, hay milenio, perdón, pero no son las diferentes dispensaciones que se presentan. Creo que hay tres corrientes. Una que dice que hay tres juicios, ¿no? Uno que hace a las naciones, donde usan Mateo 25, y que ahí son a los que no atendieron al pueblo judío, y que los gentiles recién somos juzgados en el juicio final. Pero, hermanos, lo que yo veo en la Biblia, como lo interpreto, hay un solo juicio y es el juicio final. Y lo demás vamos a dejarlo ahí. Amén. Entonces, miren, si vamos a las Escrituras, lo que hemos leído en esta noche, ¿verdad?, claramente en la palabra es que por cuanto ha establecido, ¿qué cosa ha establecido el Señor? ¿Qué cosa ha establecido? Si vemos Hechos 17:30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, el tiempo de que desconocíamos, el tiempo en que sabíamos, Hechos 17:30, para los que estén siguiendo la lectura, ahora manda ¿a quiénes? A todos los hombres en todo lugar. No discrimina ni nación ni pueblo, que se arrepientan. Ese es el llamado del Señor. Seas judío, seas gentil, seas griego, seas esclavo, lo que fueres. El llamado del Señor era a arrepentimiento. ¿A qué tipo de arrepentimiento? De haber vivido ignorando a Dios, de haber vivido menospreciando a Dios, de no haberle dado la gloria y la honra, porque ahora había un camino nuevo y vivo que ¿quién lo había abierto? Jesucristo nuestro Señor. Él vino
se hizo hombre, habitó entre nosotros, nos reveló al Padre, tomó nuestro lugar en la cruz y nos dio la oportunidad de ser perdonados de nuestros pecados. ¿Qué nos tocaba a nosotros? Arrepentirnos de nuestra ignorancia, de no haber entendido y no haber comprendido y volvernos a Dios. Y al volvernos a Dios, tenemos que recordar esto. Miren este verso 31, qué importante. Por cuanto ha establecido, ¿qué cosa ha establecido Dios? Un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Recuerden que uno de los atributos de Dios que aprendemos cuando hablamos del carácter y de la naturaleza de Dios, ¿cuál es? Que Él es justo, que Él es justo. Porque el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien escogió. ¿Quién es el que juzgará? ¿Quién es ese varón? Cristo Jesús, amén. A Cristo Jesús, dando fe a todos de que Él era su Hijo. ¿Cómo dio fe de que Él era su Hijo? De que Él era el escogido, de que Él era el que había de juzgar. El pastor estuvo explicando en estos domingos, ¿verdad? ¿Quién dices que es el Cristo? Acá, ahorita. ¿Qué quedaba demostrado? ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. Él era el enviado de Dios. Por eso cuando están en el monte de la transfiguración, Pedro y los otros dos discípulos lo ven a Él en su real dimensión y majestad y ven la transfiguración y se quedan en un éxtasis de asombro de lo que era Jesús. Y Él es al que dice que Dios le ha designado, ¿verdad? Dando fe. ¿Cómo dio fe de que Él era su Hijo? Porque lo levantó de entre los muertos. Porque Él fue sin pecado. Él cargó y llevó nuestros pecados. Él sufrió el castigo de nuestros pecados. Él sufrió el oprobio, el menosprecio, el vituperio. Fue vejado, humillado siendo el Hijo de Dios, pero Él no era un pecador. Él cargó nuestros pecados. Por eso Dios dice que para dar evidencia que era su Hijo, lo levantó de entre los muertos. Dice acá claramente, por aquel varón a quien designó dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Aleluya. En Mateo 10:15 también nos dice la palabra del Señor, de cierto os digo, y esto lo dice Jesús, en el día del juicio. ¿Se dan cuenta? Jesús, estaba viendo ahí un comentario, Jesús es el que más habla del infierno. ¿Por qué? Porque Él vino a rescatarnos de ese lugar que estábamos condenados a ir. Él no quería que ignoremos que había un infierno, que ni bien el hombre muere se va a un infierno y que el alma que muere con Cristo se va a la gloria del Padre. Entonces, hermana, ¿cómo vamos a resucitar para el juicio final? Es que es para hacernos un juicio. ¿Cuántos vieron ayer el juicio que estaban haciendo ahí en el Congreso? Algunos que les interesa el Perú seguramente que miraron un rato siquiera, ¿no? ¿Y qué se hace en un juicio? Bueno, decía que era un juicio político, no era un juicio judicial, pero ¿qué hacían? Presentaban cargos, ¿y qué hacía el otro? Daba sus descargos. Y ahí le leían el rollo de acusaciones, ¿no es cierto? Y aquí que hemos leído en el libro de Apocalipsis 20, ¿qué dice? Los libros, el verso 12 dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, no hay excepción. Ahí en Apocalipsis 20, 12. Grandes y pequeños. Acá, hermano, no hay que yo soy aquel. No. O yo he sido tan ante mis pecados. No, grandes y pequeños. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y dice que hasta los ahogados, ¿no? Uno dice, ya se van a levantar los muertos que están en el cementerio, que por ahí han quedado sus restos, algo de su polvito. Hasta el mar entregó sus muertos. Todos, ese día está establecido que todos serán juzgados. Y Jesús dice que en ese día del juicio, verá, será más tolerable el castigo. ¿Qué cosa? ¿Qué castigo? Que hubo para Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad.
¿Para qué ciudad? Para aquellos que le han negado, para aquellos que no han recibido al Hijo. Si Sodoma y Gomorra, por su pecado, no fueron librados, sino que fueron juzgados y fueron hallados culpables, y Dios destruyó esa nación porque el pecado ya llegó hasta aquí para con Dios, Él no tendrá por inocente al culpable. Ojo, esto es bien importante. Quédese con eso en la mente y anote eso en esta noche. Dios va a juzgar, no va a disminuir el castigo. Pero acá también ya vamos viendo algo importante que yo sinceramente antes no lo había visto, es que va a haber grados de castigo. Más malo eres, más castigo. Entonces yo voy a ser más bueno y menos castigo. Recuerda que tú no ganas el cielo por obras. ¿Por qué entramos a la gracia de Dios? Por gracia. Entramos a la presencia de Dios por gracia. Entonces, hermana, ¿dónde entra eso de que el Señor le dará su recompensa a cada uno? Ya lo vamos a ver, no corran, porque es importante que mientras predicamos vayamos pensando, y este texto, ¿cómo? ¿Se dan cuenta por qué se complica a veces cuando estudiamos la doctrina? Porque la palabra de Dios no tiene contradicción. La palabra de Dios es perfecta, por eso convierte al alma y hace sabio al sencillo, aleluya. Eso debe estar claro en nuestros corazones. Eso debe llenarnos de confianza y de tranquilidad. A mí eso es lo que me da confianza y tranquilidad, hermano, que la palabra de Dios es perfecta. Yo soy imperfecta y mi capacidad es limitada, pero la palabra es perfecta. Pero si dice, me buscaréis y me hallaréis, cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando Dios ve un corazón sincero, que quiere entender, que quiere comprender, que quiere aprender, Dios se revela en nuestra vida. Dios habla en nuestra vida, Dios nos aclara la mente, Dios nos despeja las dudas. Amén. Entonces yo también mientras iba estudiando iba haciendo preguntas en el camino y las iba atando y las iba poniendo ahí como estacas para luego ir afinándola con ustedes. También en Mateo 11:22 dice claramente la palabra del Señor: por tanto os digo que en el día del juicio, miren, para Jesús es algo así certero, ciertísimo. Amén. Les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. ¿Se dan cuenta? Está hablando de que va a ser un juicio justo. Va a ser un juicio justo. Tan justo va a ser que ni el malvado se va a poder quejar, porque le van a dar en la medida de su maldad. En la medida de su maldad. Porque acá dice, ¿no? En aquel día seré más tolerable el castigo. O sea, habrá un castigo más. Van a tener su castigo, pero será más tolerable que el que le daré a ustedes. Porque diciendo que me conocen, no me siguen ni me creen. Entonces, hermanos, también temblemos nosotros, ¿no? Porque si vivíamos una vida de cristianos relajados, descuidados, que por ahí, así voy a ser un cristianito de a medias tintas, ya no puede ser un cristianito de medias tintas, porque acá dice que Dios te va a juzgar. Ya no para condenación, porque los que están en Cristo ninguna condenación tienen, ¿sí o no? Entonces ahí el cristiano se lava la mano y dice, bueno, yo me voy a levantar el día del juicio final, pero para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Ya les voy a decir yo qué va a pasar el día del juicio para los que son creyentes. Claro, ¿no? Porque recién se dieron cuenta, es verdad, ¿no? Eso dice la palabra del Señor. Entonces, ¿de qué nos van a juzgar? Te van a juzgar cómo has sido como cristiano. Te van a juzgar cómo has vivido como cristiano. Ya vamos a entrar a 2 de Corintios. Ahorita no quiero equivocar. No busquen ahí mismo el texto, yo les voy a dar, acá lo tengo. En 1 Corintios capítulo 4, verso 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Por eso el Señor que nos manda en su palabra, no mire la paja del ojo ajeno, mira tu viga. No estés juzgando a otro, porque tú serás juzgado, y evalúate. Este domingo teníamos en la clase de jóvenes y adultos, yo lo llamo porque yo invito a que los hermanos participen. Yo particularmente soy feliz cuando escucho una clase y ahí decía claramente, ¿no? que lo más sano es examinarse a uno mismo, que el salmista dice
que cuando volvió en sí y se dio cuenta, se arrepintió, ¿no? Por eso dice, mando que todos los hombres se arrepientan. Se arrepintió porque él se dio cuenta que estaba mirando a los impíos y él se estaba considerando como que él era una santa paloma en el Salmo 73, si no me equivoco, ¿no? Y que decía, ay, estos malos, estos impíos, ¿cómo les va bien? Y estuve sintiendo envidia de los transgresores, dice, porque él que seguramente se creía justo, que era piadoso, que iba al templo, que se golpeaba el pecho, le estaba yendo mal, no comía como el rico, ¿no? Pero ahí no estaba viendo bien, porque estaba mirando la paja y no veía su viga. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Dice claramente que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. A veces, hermanos, nosotros, unas son notorias, ¿no? Está tratando de encubrir su falta. Pero hay otras que están tan bien encubiertas que parecería que nos vestimos, nos amañamos de una manera para que no se vea lo que verdaderamente está motivando en nuestro corazón. Y de repente nuestro corazón engañoso y perverso nos está engañando aún a nosotros mismos. Porque cuando un cristiano se siente mejor que otro, examínate, hermano, examinémonos. Algo no está bien ahí, ¿no? Cuando alguien piensa que debe ser servido antes que servir, examinémonos, hermanos. ¿Saben? Yo estaba compartiendo, hoy día tengo a mi terapeuta porque he estado mal del cuello, de esas cosas, ¿no? Y estuve hoy día compartiendo con ella, ¿no? Y le dije, estoy preparando la clase del juicio final. Sí, ceñito, me dice. Bueno, ella no es cristiana, pero muy educada, me tenía que escuchar nomás, me estaba haciendo la terapia, ¿no? Y entonces yo le hablaba, pues, ¿no? De que a veces nosotros los cristianos hemos cometido el error de frente condenar a las personas, pero las personas dicen, yo no soy mala, a mí todo me va bien, todo me sale bien, más bien tú que vas a la iglesia, esto te pasa, aquello lo pasa. Y yo le decía, es que el asunto no es aquí. Y a eso hemos enseñado mal. Porque aquí es un ensayo de 90, 100 años. ¿Cuántos años usted quiere vivir? Le regalo 120. La pregunta es, ¿dónde va a pasar usted la eternidad? Porque el asunto no es de 40, 50, 60 años ante un Dios que es eterno, que no tiene principio y no tiene fin. Para Dios el asunto es que en este tiempo que estamos aquí, ¿cómo vivimos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué es lo que verdaderamente hay en nuestros corazones? ¿Qué es lo que verdaderamente es lo que queremos hacer? Y sin embargo hacemos otra cosa aparentemente para vernos bien. Yo le decía, por ejemplo, en una oportunidad estábamos en mi iglesia, le digo, y hubo una convención. Y en la convención se habló del servicio, del ministerio, de todas esas cosas. Y yo, bien, y ese día a mi iglesia le tocaba llevar la comida, le digo. Entonces cuando llevé la comida, estábamos sirviendo en todo el afán, sudando ahí, y vinieron 2, 3 hermanitos, hermana, la comida para el siervo. Pero el siervo ha hablado que él es servidor de todos. Que vaya a hacer su cola. Hermana, ¿cómo habla usted así de los siervos del Señor, del obispo? Que vaya a hacer su cola. Porque acabamos de enseñar eso, ¿y qué le vamos a enseñar a la gente? Que predicamos una cosa y acá abajo, ahora mismo, saliendo a almorzar nomás, estamos haciendo otra cosa. No les voy a dar comida, yo estoy sirviendo acá. Cuando llegó el hermano obispo y llegó el otro hermanito, le dije, hermano, discúlpeme, pero como estábamos predicando el servicio, no quise que diéramos un discurso allá y otro discurso. No, hermano, no hay ningún problema. Yo espero que no haya habido, que con todo corazón ellos me lo hayan dicho, ¿no? Porque yo ya tuve paz, porque dije, uy, de repente ahora me meten una disciplina. Pero es lo que percibimos a veces. Es lo que decimos, pero en el fondo, ¿qué sentimos? ¿No? ¿Qué es lo que verdaderamente hay en nuestro corazón? Cuando tú tienes una posición, ¿por qué tú no puedes ser el que sirva? ¿O por qué tú tienes que tener una mesa de los siervos del Señor? ¿Jesús habría hecho eso?
Seamos sinceros, ¿Jesús habría hecho eso? Entonces, hermanos, dice que Él es el único que conoce pues las motivaciones de nuestro corazón, y nosotros tenemos que vivir pensando en ese día en que nada será oculto, en que todo será descubierto. Amén. Y no cosas de pecado, no cosas de pecado. Por eso dice que Él también, así como castigará a unos más fuerte que otros, también bendecirá a unos más que otros, porque Dios sabrá qué fue lo que fue la motivación verdaderamente de ese corazón. Amén. Dice, porque Él manifestará las intenciones de los corazones, entonces cada uno recibirá. ¿Qué cosa va a recibir el cristiano? No vamos a recibir nosotros condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué vamos a recibir, dice acá? Su alabanza de Dios. Aleluya. Hermanos, no debemos esperar nada de alabanza de parte del Señor, pero debemos vivir de tal manera que Él sea alabado y glorificado. Amén. Entonces, estos pasajes nos hacen ver que a la medida que tú tengas el perfil correcto, la idea correcta, la perspectiva del reino correcto, de lo que Dios espera que tú tengas presente, cuando tú tienes presente eso, tú vas a tener cuidado, vas a escudriñarte y vas a decir, ¿por qué hago lo que hago? ¿No? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Estoy esperando una palmadita en la espalda, un reconocimiento? No vaya a ser que sea heno, paja o hojarasca delante de Dios todo tu servicio. Te salvará, sí, pero qué bueno sería que tus obras, cuando sean probadas, pasadas por el fuego, resulten en plata, oro, piedras preciosas. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria al Señor. Dice el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 2, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, la doctrina del día del juicio, nosotros no podemos tenerla descuidada. Si hasta aquí, hermanos, les hemos tal vez tomado, sí, el día del juicio, he visto una película. No, hermanos, ni miren, porque yo me aterroricé cómo va a terminar la tierra, de verdad destruida, y los desastres. Y dije, pero voy a ver alguna película de juicio final. Ay, qué horror. Lo que acá me dice es otra cosa. El Señor me dice que va a ser un día del juicio donde nosotros, los hijos de Dios, será para recibir la alabanza que Dios nos dé a cada uno por cómo hayamos sido como creyentes. La historia bíblica, hermanos, nos va a mostrar, y por eso les hablé del Antiguo y del Nuevo Testamento, de que Dios a través de la historia ha hecho muchos juicios. Por eso yo ahora entendí también por qué se llama juicio final, porque es el último juicio. Después de eso ya hay vida eterna y castigo eterno, ¿no? Muerte eterna le dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios había hecho juicio muchas veces. ¿Qué juicio hizo el Señor, por ejemplo? ¿Quién se acuerda de uno? El diluvio. Fue el primer juicio. La maldad de los hombres era tan terrible, eran tan pecadores, sus corazones eran tan depravados que Dios dijo, los raeré de la tierra, los desaparezco. Y solo dejó a Noé con su familia. Solo a Noé con su familia. Y se burlaban del pobre Noé, ¿no? Por eso dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo. Así ahora se burlan, ahora los hombres se creen sabios, creen que tienen todas las... Igualito, prepárense, ya viene el Señor, aleluya. Y también vimos que el Señor no solamente a Noé, también a Abraham, a Isaac, a Jacob, le dijo, te bendeciré. Hemos visto muchos juicios de Dios donde Dios ha traído bendición, donde Dios, dentro del proceso que ha estado trabajando con el corazón de ellos, que han sido fieles a su pueblo, han sido fieles a sus mandamientos, Dios les ha traído bendiciones. Pero también Dios ha traído juicio, ¿no? Como Sodoma y Gomorra, donde estaban los sobrinos de Abraham, donde estaba Lot, ¿no? El sobrino de Abraham. Pero al mismo tiempo, también nosotros hemos visto que estos juicios, cada vez Dios los ha hecho más distantes porque se prepara el gran juicio, el juicio final. Después de ese juicio ya no hay más juicio. Eso es lo primero que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestros corazones. Así que todos estos juicios, si vamos a 2 de Pedro, por favor, en el capítulo 2, el 2 de Pedro, capítulo 2, amén. El verso 9 y 10, Pedro nos habla claramente sobre esto, ¿no? Sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos y reservar a los injustos
para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. O sea, Pedro advierte, viene el día del juicio. Yo estaba viendo un comentario, no sé si lo tengo aquí en mis notas, de que el apóstol Pablo siempre trataba de tocar el aspecto del juicio final. Y ahí en Hechos, déjame mirar, si está aquí, sí. Si ven Hechos 24, verso 25, si no me acuerdo mal. Sí, ese es, ¿no? Sí, 24, 25. Dice claramente ahí la palabra del Señor que Pablo tocaba el punto, ¿no? Dice, pero al disertar Pablo, al predicar, al enseñar, era parte de su mensaje. Por eso digo, hermanos, que acá vamos a insistir mucho. Nosotros compareceremos ante el trono del Señor. Dios le ha dado a Jesucristo la autoridad para juzgarnos. Y por eso es que Dios manda que nosotros no nos juzguemos los unos a los otros, porque no hemos sido facultados ni autorizados por Dios para juzgarnos los unos a los otros. Podemos hacer una observación, podemos entre nosotros, de repente, si estamos en la responsabilidad, hacer ver, ¿no? Yo como responsable, como maestra de muchos de ustedes, como su maestra, puedo decirles, mira, a la luz de la palabra estás haciendo esto o esto, esto. Te recomiendo que revises, que lo medites, pero no señalar, creyéndome yo que yo soy más justa y que yo he superado eso. Es importante que entendamos esto que dice Pedro. ¿Por qué? Dice acerca, ¿no?, que era judía llamada Pablo y oyó acerca de la fe de Jesucristo, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ese era un tema en la predicación de Pablo. Él les hacía ver, no es solamente ahora, porque de repente acá estaba Félix y Drusila, su mujer, eran reyes, estaban bien, no, el pueblo podía estar mal y Félix podría decir, sí, le escuchaba porque conocía las cosas de la palabra, pero en el fondo era arrogante. Pero él, Pablo, siempre tocaba lo del juicio final, porque tú puedes hasta morirte rico, como el hombre rico. ¿Se acuerdan el rico y Lázaro? ¿O no? ¿En algún momento el rico pasó alguna necesidad? No. Seguro que murió envuelto en sábanas de púrpura, que era tan carísimo, que habría alimentado a un montón de mendigos como Lázaro. Pero inmediatamente el alma salió del cuerpo. ¿A dónde se fue? Al Hades, al infierno. Ahí se fue. Y ese no era el lago de fuego, porque en el juicio, después del juicio final, que es la muerte segunda, como le llama Pablo, ahí es donde viene, ahí lo vamos a ver también echado al lago de fuego. ¿Y qué pasó con Lázaro? Que murió ahí en medio de perros, lambiéndole con las heridas, con las armas, cuando su alma lo dejó. Vinieron los ángeles a llevarlo a la presencia del Señor. Y él ya la estaba pasando, pero bien. Y este rico que toda la vida fue rico y que aparentemente, o sea, no se trata de cómo la pases aquí, ¿me están entendiendo? Se trata de cómo la vas a pasar allá. Y allá va a ser eternamente. Y muchas veces esto nos ha enceguecido, ¿sí o no? ¿Y cómo ese hombre se ha muerto y toda la vida ha tenido plata, ha tenido 4x4, 5x2? No me importa cómo ha vivido acá. Y que acá nunca le ha ido mal. Pero allá, de allá no se libra. Dice el Señor, todo lo oculto saldrá manifiesto. Y Dios le cantará uno por uno su pecado, porque no habrá estado escrito en el libro de la vida. A los que están inscritos en el libro de la vida, les va a sacar cómo han vivido como creyentes, porque Dios ya no tiene memoria de lo que eran antes, pues ya perdonó sus pecados, ya los limpió. Pero cómo ha vivido como creyente. A ver, te tocaba limpiar la iglesia y venías al último cuando ya todos casi lo habían limpiado. Tú eras vivo. Dice que te vas a levantar para que seas juzgado por cómo le has servido al Señor, por tus obras. Aquí lo vamos a ver en la palabra del Señor. Lo vamos a ver en la palabra del Señor.
Dice que el Señor sabe librar a los que son tentados, a los piadosos. Dios sabe librar, porque el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Dios sabe que seremos juzgados como creyentes y todas esas tentaciones que nos rodean y esas cosas que nos afanan, Dios sabe librar a los piadosos. ¿Cómo nos libra? Nos encomendamos al Señor temprano, nos ponemos a orar, le pedimos su protección, que nos guarde, clamamos por la ayuda del Espíritu Santo, nos reconocemos que somos débiles, que solo no podemos. Dice, y reservar a ¿quiénes? A los injustos para ser castigados en el día del juicio. Siempre me acuerdo de mi nieto, mi chiqui, que ya no es tan chiqui, ya está más grande que yo, que él dice que un día le tocó dar en su devocional el Salmo 2. Dice, abuela, Dios se reirá de los malos, me decía, se reirá de ellos. Y yo veía, ¿no?, cómo es cuando hay esa pureza de corazón y creemos con toda sinceridad la palabra, cómo disfrutamos cómo va a ser Dios, ¿no? No deberíamos nosotros aquí sentir ningún menoscabo por los que están bien con muchas cosas, porque Dios está reservado su castigo para ellos. O sea, el que vivan indolentemente, sin honrar y sin reconocer a Dios, no va a quedarse impune. No sería justo, sino que ¿qué es la idea que nos ha sembrado el diablo en la mente? Uy, mire, ese hasta en su muerte ha sido con bombo, su cajón ha sido de plata. ¿Y cómo pasará la eternidad? ¿Dónde pasará la eternidad? En el infierno. ¿Entienden mejor ahora por qué Dios nos dejó la historia del rico y Lázaro? Porque en nuestra mente muchas veces hay eso, ¿no? Mire este rico, pobre Lázaro, ¿no? Cuando peleaba con el perro para comer de las migajas que caía de la mesa, ¿no? Diría, qué bendito es este hombre, cómo hasta en sus últimos apetitos come, disfruta. Pero yo aquí, Señor, comiendo, peleándome con este perro para que no me gane, para comer estas migajas. Ten misericordia de mí, Señor. Oh, que mi alma no se vaya al Hades ni al infierno, porque él se sentiría tan inmundo, tan menospreciado, ¿no?, que no se imaginaría que ángeles vendrían a llevarlo al cielo. Aleluya. ¿Tus pensamientos? No son los pensamientos de Dios. Lo que para ti es grandeza, no es grandeza allá en el cielo. Para lo que para ti es honra y reconocimiento, no es honra y reconocimiento allá en el cielo. Allá vamos a tener muchas sorpresas. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas sorpresas, hermano querido, muchas sorpresas. Así es que ya estamos viendo claramente a la luz de la palabra del Señor, ¿verdad?, que ese día de juicio, según lo que dice el Señor, ¿verdad?, nosotros, los que estamos en el Señor, seremos levantados con un propósito y los no creyentes serán levantados con otro propósito. Y tenemos que ver aquí, ¿verdad?, que Dios va a juzgar primeramente a los incrédulos y a los creyentes. O sea, se levantarán los incrédulos y los creyentes. ¿Qué dice el verso 12 y 13 que hemos visto de Apocalipsis? Vayamos de nuevo a Apocalipsis, ¿verdad? El de Apocalipsis. Bueno, voy a ir acá, porque acá lo tengo más rápido. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y el libro fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Según, ¿qué cosa? Sus obras. Según sus obras, según como hayan actuado, como se hayan comportado. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades. ¿El Hades qué es? El infierno. O sea, los que estaban en el infierno también, o sea, los pecadores que murieron pecadores también son levantados para enfrentar su juicio. Y en ellos, ahí sí se va a leer el libro de memorias de todo lo que han hecho, de cómo a Dios no se le ha pasado nada por alto. Y saben,
Ahí más adelante yo puse unas notas, y no sé si lo llegué a decir, pero se los digo ahora porque me fue tan claro ese pasaje cuando dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Tú no temas perdonar, tú no temas pasar por alto la ofensa, porque mía es la venganza. ¿No ves que Él es el que va a juzgar? Él le va a dar a cada uno su justo pago, o sea que aunque acá tú se la pases, allá no se la van a pasar. Por eso dice, tú no te preocupes por vengarte. Tú no te preocupes por odiar. Yo le voy a dar su pago, el que se merece por lo que ha hecho. Y cuánto más castigo tienen aquellos que tocan a los hijos del Señor, porque dice que nosotros somos como la niña de sus ojos. Así que, amados, esto es maravilloso. Cuando llegamos a entender esta doctrina del día final, nos hace reconocer que hay varias cosas que Dios nos ha abierto las puertas y nos ha hecho entender para que podamos tener paz, para que podamos vivir. Yo estaba anotando aquí que esta doctrina del juicio final trae cierta tranquilidad a nuestra vida, ¿no? Satisface nuestra íntima necesidad de justicia, porque ¿a cuántos de nosotros no nos ha quedado muchas veces esta sensación de que no es justo? ¿Sí o no? No es justo. Yo ayer estaba mirando el juicio político ese que le hacían al presidente y decía, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Están comunicándole que se han dado a la fuga a su sobrino, se ha dado a la fuga el secretario ese del palacio. Y dicen, son acciones no comprobadas. O sea, ¿qué es esto? Y como que uno se llena de molestia. ¿Qué creen? Que nos falta dedos de frente. ¿Qué tienen esto? Pero hermanos, no te molestes. Y eso es lo que me decía el Señor mientras repasaba mis temas, ¿no? Ayer que estaba revisando y sabes, no te molestes, tranquila, Charo. Acá se les puede pasar todo, acá se pueden hacer los niños, las niñas, todo lo que quieran. Allá no, allá está escrito. Y a menos que se arrepientan, mientras tenga vida y esperanza de que se arrepientan todos, ¿no? Ojalá se arrepintieran, ojalá alguien les predicara la palabra y se volvieran de sus malos caminos. Nosotros no queremos la destrucción del impío. Por eso predicamos el Evangelio, por eso anunciamos el Evangelio. Por eso es que nos anima a saber que va a haber un día de juicio final y que todos responderemos ante el tribunal de Cristo. Por eso no nos debe contristar, hermanos, el ser afligido ahora mientras estemos vivos, porque somos afligidos para nuestra bendición, para ser encauzados y encaminados. A veces tú puedes sufrir una disciplina de parte del Señor, porque te has cometido alguna falta, un pecado, y eres corregido y la iglesia con la autoridad que tiene una disciplina, gózate y alégrate, porque te has arrepentido y has sido perdonado, ya pasó, arriba no se va a escuchar. Preocúpate cuando tu nombre no esté escrito en el libro de la vida. Preocúpate. ¿Por qué? Porque ese día del juicio vendrá. Amén. Ese día del juicio vendrá. Ahí mismo en Apocalipsis 20, en el 1, verso al 6, dice claramente, vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Apocalipsis tiene mucha simbología, no voy a entrar en detalles, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí está el milenio, ¿no es cierto? Ya eso lo explicó el pastor. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, por los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Y ahí fueron levantados para ser juzgados. Dice el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. Amén.
Y reinarán los 1000 años con el Señor, reinarán con Él. Hermanos, bienaventurados, dice, felices aquellos, amén, que serán y estarán con el Señor. Juan nos dice lo mismo ahí en el verso 11, ¿no es cierto? Que dice, vi un gran trono blanco, y ahí estaba, ¿no? Ese es el momento del juicio, el momento en que el Señor manda, ¿no? Que a todo pueblo, por eso dice el libro de los Hechos 10:42, que el juez será Cristo, porque Cristo Jesús juzgará a los vivos y a los muertos. Eso dice en 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y a Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Por qué? Porque los que están en Cristo ya no mueren, pues estamos vivos para Dios. Amén. Solamente dormiremos y al sonar de las trompetas nos levantaremos primero. Pero aún el Hades devolverá a los muertos para que sean juzgados y sean enviados ya no al Hades, ya no solo al infierno, sino al lago de fuego, con todos los demonios que serán echados allá. Que el Señor, ¿verdad?, ponga temor y temblor en nuestros corazones. ¿Qué dice Mateo 5:31? Que Jesús es el que tiene la autoridad. Dice claramente, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, ¿no? Los benditos a un lado y los malditos al otro lado. Dice y no estoy diciendo una palabra incorrecta, porque eso lo dice también en Mateo 25. Vamos a Mateo 25, por favor. Mateo 25, claramente nos dice ahí el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga, verso 31, en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces dirá a los de su derecha, ¿qué dirá a los de su derecha? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y explica por qué. Entonces dice que los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo fuiste? ¿Cuándo estuviste? Ya saben, hermanos, todo será evaluado delante del Señor para recibir gloria para Dios. Y le dirá, de cierto os digo, todo lo que hiciste por uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá a los de la izquierda. ¿Qué le dirá a los de la izquierda? En el verso 41. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Ya no será solo el infierno, ya no será el Hades, será el lago de fuego eterno. No me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, y se está refiriendo, ¿no?, a lo que han hecho aquí en la tierra, teniendo menosprecio por lo que demanda el Señor. Porque uno puede decir, ay, no, pero yo no sabía los evangelios. No, nuestra conciencia. Dice que, porque muchos ponen esa excusa, no, pero ¿y aquellos que no les han predicado el evangelio, cómo será? Por su conciencia. Porque la conciencia, hermanos, nos habla, ¿sí o no? Puede ser que no conozcamos mucho de la palabra del Señor, pero nuestra conciencia nos dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. Dice que hasta a veces tú no puedes ser creyente, pero cuando ves un acto de injusticia te indignas, te molestas. Eso es por la imagen y semejanza de Dios. Una de las cosas que Dios ha puesto en la imagen y semejanza que le ha dado el hombre es esa capacidad de buscar la justicia. Y cuando Él es injusto, el hombre lo sabe, ¿no? Por eso cuando un cristiano, ¿no?, le dan un vuelto de más y está caminando y se da cuenta, pero ¿cuánto me ha cobrado en realidad? La tentación es, bueno, ya pues se equivocó, piña. Pero su conciencia le dice, devuelve. Su codicia le dice, no.
Su conciencia le dice devuelve. Pero el Señor le dice devuelve. En cambio el impío le pasa lo mismo. Uy, me ha dado más vuelta. Pero pobrecita, ay, qué pobrecita. Devuelve. No, que le voy a devolver. Encima me va a parecer tonta. Además ella el otro día me robó el peso. No, comienza con, se va. ¿Se dan cuenta? Nosotros también luchamos con el bien y el mal, pero el temor de Dios nos hace regresar. Venga, señora, su vuelta. Y parecemos buenos, ¿no? Parecemos buenos. Uy, qué honrada. Me debemos decir gracias, Señor, porque me has obligado, Señor, a devolver. Cuando estemos ahí arriba, el Señor va a saber con qué intención lo devolvimos. Esos son los juicios que vamos a enfrentar nosotros, porque con nosotros no hay condenación, porque ya hemos sido perdonados, lavados por la sangre de Jesucristo. Pero nuestras obras serán reveladas allá arriba. Y Dios dirá, esa conducta era paja, era heno, era hojarasca. Esa conducta. Ay, cuando te estabas muriendo ahí, faltándote el oxígeno, y decías, Señor, hágase tu voluntad, a ti sea la gloria, la honra. Acá te encomiendo, Señor, si vivo, si muero, tú eres el Señor. Ahí decía, eso fue oro, hija. Porque no te importó perder tu vida, sino que descansaste en que yo era tu Señor. ¿Se dan cuenta? La vida de uno será aprobada. Así que no, usted no diga, no, yo soy cristiano, sobre mí no hay ningún juicio, porque el juicio vendrá y todos seremos juzgados. Los benditos para bendición y los malditos para condenación. Amén. Así que Dios va a juzgar a los incrédulos. Dios les ha dado esa facultad. Ahí en Lucas 20, 47, el tiempo me ha ganado, ya ven, no he podido terminar, pero quiero que se lleven todos los textos, que lo estén escribiendo. A ver, les voy a tomar un examen, a ver si han aprendido unos cuantos. Dice Lucas 20, 47, desde el 46, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Mayor. No se olviden de ese superlativo. Mayor. O sea que hay grados de condenación. Mayor condenación. Amén. El Señor nos está diciendo claramente que Él va a juzgar a los incrédulos y que ningún detalle de la vida de ellos se le va a pasar por alto. Y aparentemente aquí nos está hablando de un escriba, ¿no? De un hombre que iba y se sentaba en la primera fila para escuchar seguramente las escrituras o para leerla, que daba seguramente ofrendas que sonaban, ¿no? Y ya Dios nos habla, Jesús nos habla. Ese le está dando lo que le sobra. Ya en el juicio sabrán ustedes. Por eso dice, se revelará todo lo que las tinieblas ocultan. Hermanos, vamos a dejar el tema aquí en esta noche para continuar la próxima semana. Pero yo quiero que ustedes se vayan esta noche meditando. ¿Cómo estoy viviendo mi fe si eres cristiano? Y si no eres cristiano, ¿estoy preparado para enfrentar el trono del juicio en donde Dios sacará a luz todos mis pecados? Si eres un cristiano que tiene algo de qué arrepentirse, es mejor que se arrepienta ahora, que Dios perdona. Un corazón contrito y humillado y arrepentido. ¿Cómo hemos comenzado esta noche? Dios manda que todos los hombres se arrepientan porque habrá un día de juicio. Habrá un día de juicio. Y en esa luz es que nosotros debemos vivir. Habrá un día de juicio. ¿Cómo nos presentaremos delante del Señor? Hay un juicio final y tengo muchísimos más textos aquí que podemos ver y analizar. Me he quedado casi en la mitad de todos mis PPTs. Pero, amados hermanos, tú como creyente, en Romanos 14, y ahí llévate ese pasaje también, Romanos 14, versos 10 y 12. Dice claramente la palabra del Señor. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos
ante el tribunal de Cristo. ¿Se dan cuenta qué pendiente vivía Pablo de cómo era su actitud? Yo me imagino que como él antes, como fariseo orgulloso, que me permítanme un poco de locura, alumno de Gamaliel, yo fui circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley y tal, irreprensible. Para él debe haber sido muy duro mirar cristianos que ni sabían la ley. Peor los que eran gentiles. Y Dios lo mandó a él ser pastor de los gentiles, para que él enseñara, para que él les explicara todas las cosas. Él vivía, Pablo, teniendo siempre presente, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Dice el verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo no voy a dar cuenta de Carlos, no voy a dar cuenta de Junior, no voy a dar cuenta de Emily, yo voy a dar cuenta de mí, de cómo yo he vivido mi fe, de cómo yo he actuado, de cómo yo me he comportado. No olvidemos, hermanos, que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Padre, yo te doy gracias en esta noche por tu inmenso amor y por tu misericordia. Porque si vivimos, para ti vivimos, si morimos, para ti morimos. Padre, a tus ojos es que andamos, a tus ojos es que nos comportamos. Toda nuestra manera de vivir está delante de ti. Y es cierto que el creyente no se levantará a condenación porque ya hemos sido perdonados y nuestros pecados han sido lavados y limpiados. Pero nuestra vida y nuestra conducta, Señor, deben reflejar aquella vida. Nuestro deseo de morir cada día, nuestros propios deseos y ser como tú, Señor, debe hacernos tener presente que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Oh Dios, ayúdanos. Que esta doctrina tan fundamental como es la del día del juicio final no pase ligeramente por nosotros, Señor, sino que nos lleve a la reflexión de que tú eres un Dios de justicia y que tu justicia nunca quedará impune, sino que tú juzgarás con justo juicio a cada uno en el día que tú has determinado. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados.